Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a este Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, donde estamos haciendo una exposición del señor Norman England. Norman es una persona bastante elocuente, así que se ha preparado unas exposiciones con fotos de su trabajo cuando hace varios años estuvo haciendo parte del set de las películas de Godzilla, y voy a pedirle que nos haga una pequeña introducción de quién es y cómo se inició en este mundo y qué le llevó a hacer este proyecto de vida. So Norman, can you please give us a brief introduction about yourself? Tell us like who you are. Okay. How did you end up like this? How did I end up like this? My name is Norman England, and I'm from New York, New York City, and I moved to Japan in 1993. So I've been living in Osaka and now Tokyo for 32 years. 1993. 1993. That's a lot. That's a lot. El señor Norman es originario de New York. En 1993 se mudó a Japón, donde estuvo viviendo en Osaka y más tarde en Tokio, que es donde reside actualmente. So, when I moved to Japan, I'll say it like this. I was playing with a band in New York, and I worked at a recording studio, and then the drummer quit my band, and I didn't know what to do, but I wanted to do something interesting with my life. And at that time, in 1980s, Japan became very rich. So we were getting many Japanese people coming to New York, and I made my first Asian friends. And then when my drummer left the band, I said, I'm 32 years old, I could make a change in my life. So I took that chance, and I was interested in Japan, so I just went to Japan. I quit my job and I just went to Japan. Norman dice que él tenía una banda en Nueva York, de hecho, donde tocaba con algunos amigos, y lamentablemente el batería de la banda lo dejó. Un día se fue y la banda quedó un poco en el aire. Y resulta que en esa época, más o menos los años 80, Japón se estaba enriqueciendo como país, por lo tanto muchos japoneses estaban viajando y estaban yendo a Nueva York, entre otros sitios, lo cual le permitió a él la oportunidad de conocer a muchos amigos asiáticos y japoneses, de los cuales tuvo la idea de que, tengo 32 años, quiero hacer algo interesante con mi vida, y así fue como decidió tomar la oportunidad de viajar a Japón y comenzar su vida allí. So, to make the story very simple, so I'm living in Japan, started teaching English, which a lot of foreigners do, and then I became, my favorite movie is a movie, Dawn of the Dead, and it's a movie that changed my life. So I wrote some, liner notes for a Laserdisc release of Dawn of the Dead, and maybe just to that point. All right. Because I have to get my thoughts together, right? El señor Norman dice que cuando empezó a vivir en Japón, su carrera comenzó como un profesor de inglés, que es algo muy común que suelen hacer los extranjeros en ese país. Y él, súper fan, siempre ha sido muy fan de una película llamada El Amanecer de los Muertos. Creo que algunos de los que están aquí presentes la conocerán, una película antigua bastante famosa, que a él, dice, le cambió la vida, le supuso un antes y un después. Por lo que empezó a escribir algunos artículos y algunas opiniones sobre lo que fue la salida o la publicación en CD, Laserdisc, como le dicen allá, de El Amanecer de los Muertos. Okay. So, how can I say? Simply, there was a video game called Resident Evil 2, and the company, Capcom, a video company, they hired Dawn of the Dead director George Romero to direct. And Capcom is in Osaka, and I was living in Osaka. And they wanted a George Romero expert. So then
the Laserdisc company said, well, how about Norman? So we had a meeting with Capcom, and they're like, yeah, come to the set in Hollywood, come to Hollywood with us. Muchos de vosotros conoceréis la saga de videojuegos Resident Evil. Concretamente Resident Evil 2 estaba inspirada por la película del Amanecer de los Muertos, y ellos estaban buscando a alguien que fuera un experto en George Romero, que es el director de la película en cuestión. Y esta compañía de disco dijo, bueno, tenemos a Norman, ¿por qué no lo contratan a él? Y la compañía Capcom de Resident Evil dijo, sí, claro, que se venga para acá con nosotros a Hollywood. Y porque ellos tenían la sede en Osaka, que es donde estaba viviendo Norman, así que bueno, todo encajó de una manera bastante curiosa. So, I had no movie experience, I had no movie set experience, and my hero is George Romero. So it was like very exciting. So I had to interview George Romero for Japanese magazines. And it's kind of funny, how can I say, it's like the number one person I want to interview is George Romero. And the first person I interview is George Romero. So it's like I start at the top. You know, usually you start at the bottom and work up. So I started at the top. So it's kind of a weird thing. But when I was in Hollywood, when they're doing this, I met a man from a magazine called Fangoria. And Fangoria is the world's #1 horror movie magazine. And I was doing photography of the zombies and this TV commercial. So he said, oh, I need photos. Can you give us photos? I'm like, yeah, okay. And I'm really not a professional photographer. I'm only in Japan, temples, you know, shooting temples. So how can I say, I kind of bullshitted my way, telling Capcom that, yeah, I can take photos too. Okay, I work with that. Okay. Bueno, Norman dice que él no tenía ninguna experiencia con cinematografía ni con fotografía, más allá de sacarle fotos a los templos japoneses, pero en esta ocasión, estando en Hollywood, primero está haciendo entrevistas y para él George Romero era su héroe, era su ídolo. Entonces, la primera persona que él quería entrevistar, o el top de su lista, era George Romero, y la primera persona a la que le tocó entrevistar fue George Romero. Entonces dice que fue como este balance un poco extraño, que en vez de empezar desde abajo y construir poco a poco hacia la cima, empezó desde la cima y luego pues se quedó un poco perdido. Y en esto coincide que resulta que la revista Fangoria, que es una revista muy famosa del género del horror, estaba buscando gente que pudiera sacar fotos para zombies y para sets de las películas. Y bueno, dijeron, necesitamos a alguien, ¿por qué no Norman? Y Norman, bueno, dice que esencialmente dijo, sí, yo puedo, yo sé fotografía, escondiendo las fotos de los templos de Japón así detrás de utiliza un término en inglés que es difícil de traducir al español, pero esencialmente bullshiteó, como que hizo más de lo que realmente se suponía que debía hacer, y así fue como se metió en ese mundillo. And I also have to say, because at that time, photos are all 35 millimeter. So I'm shooting rolls. I go back to Japan and I develop them like, is it going to be okay? And the photos were good. The photos were very good. So my photos were in many magazines, and the Biohazard, they made a video VHS, and my photos were all on that. It was like, oh, I can do this job. So then, but when I was back in Japan, the Fangoria editor contacted me, and they said, we think Japan is going to be a big horror country, and we want a writer in Japan. So then they started to give me work to interview directors and go to movie sets. So that's kind of how I got into the movie business in Japan.
Dice que cuando estaba haciendo las fotos para Fangoria, en aquella época todavía eran las fotografías de 35 milímetros, los carretes que luego había que revelar a la antigua usanza. Entonces él sacaba las fotos en Hollywood y luego volvía a Japón rezando que por favor salieran bien, que las fotos estuvieran correctamente. Y bueno, salieron bien, las fotos estaban buenas y dijo, hey, pues resulta que puedo hacer esto. Así que la compañía empezó a utilizar sus fotos para un montón de revistas, empezó a salir en un montón de publicaciones. Biohazard, que es la compañía detrás de Resident Evil, también utilizó algunas de sus fotos en el VHS de Resident Evil. Y entonces les dijeron, mira, en Japón creemos que va a ser un gran núcleo del género del horror. Entonces necesitamos a alguien que esté ahí a pie de cañón haciendo trabajo, y así fue como empezó a entrevistar directores, a actores, a escribir artículos de opinión. Un poco se empezó a meter en el mundo de la cinematografía más profundamente en Japón a partir de este incidente. Right. Thank you. And also, one of my photos became the cover of Fangoria. So that was like a very big moment because I was a long-time reader of the magazine. And as an amateur photographer, and my photos on the cover of a big national magazine, my favorite magazine. So I was kind of very happy, I guess, you know. Él dice que cuando vio sus fotos usadas como portada para Fangoria, que es una revista de la cual él siempre ha sido un gran admirador, que lo llevaba leyendo desde hace muchísimo tiempo, era prácticamente de sus favoritas, él se sintió muy feliz, muy emocionado de que, bueno, como fotógrafo amateur, novato, pudiera llegar hasta esta altura. Right. So with Fangoria, then I could start to go to different movie sets. So I would go to like The Ring or The Grudge or the different movie sets, interviewing, because all the Japanese studio want to have a representation in America, you know, to do sales in America. And I was very lucky because my editors really like also kaiju, also like they like Godzilla stuff. So my editor was like, you know, you have to go to Godzilla's set. Yeah, so. Dice que él estuvo trabajando en varios sets de película, trabajando con producciones como por ejemplo The Ring, que es una también bastante famosa, que estos sets empezaron a buscar proyección fuera de Japón, empezaron a buscar tener un poco más de gancho en Occidente, y entonces su editor le pidió que por favor necesitaba su ayuda porque era súper fan de los kaiju, de los monstruos de japoneses, y tenían esta producción de Godzilla, y le dijeron, Norman, te necesitamos, por favor, tienes que meterte a hacer trabajo en Godzilla. Y Norman, pues, que tuvo la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. So really, at that time, that's like 1999, I guess 1999, and to talk about the history of Godzilla has, at that time, there were two eras. There was, they call Showa Godzilla and Heisei Godzilla. And Showa is the emperor at that time. That's the Showa era, the Showa Empire. So the Showa Godzilla is like 1954 to 1975. Sorry, 1954. 54. The first Godzilla. Okay. This is the Showa era. Okay, let me make a brief introduction on that. So, Godzilla es una producción que ha tenido dos eras principalmente. La primera es en la Showa, la era Showa, que viene dado por el nombre del emperador que había en ese momento, el emperador Showa, que oscila entre el año 1954, 54, first Godzilla movie. Until 75. Hasta el 75, hasta 1975. Esa es como la primera era de Godzilla. Right, because the Showa is Hirohito, was the emperor, you know, World War II, Hirohito, that's the Showa period.
And then the next emperor, when the next emperor came, they call that Heisei. So the Heisei Godzilla is from 1984 up to 1995. Okay. That's the second period of Godzilla films. Ok. Pues como comentábamos, la primera era, que sería la Showa, va por Hirohito, el emperador que estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, y cuando todo eso terminó, empieza la segunda era de Godzilla en 1984 Godzilla 1984. to 1995 is Heisei. De 1984 a 1995 es esta era Heisei de Godzilla, en nombre del emperador que vino después. Which was the name of the emperor, the Heisei emperor? I forgot. Dice que se olvidó. And then, so when I came to Godzilla, there had been a break. There was the American Godzilla in 1998. Americans did a terrible, bad Godzilla movie. So that was in 1998. So the Japanese, they stopped 95, they let the Americans try, and the money made money. It was financially successful, but bad reviews, and the Godzilla fans were not happy. Dice que en 1995, cuando los japoneses pararon de producir Godzilla, les dejaron a los americanos intentarlo, y en 1998 empezó la era del Godzilla americano, que es francamente terrible, malísimo, súper mala calidad, exitoso en cuestiones de dinero, en cuestión de ventas, pero que los fans de Godzilla estaban súper desilusionados con esa producción. So then, when I'm writing for Fangoria, and then they announce, okay, we're starting a new series, a new Godzilla series, like the third series, and they're calling it the Millennium Godzilla because it's the year 2000. Pues Fangoria quería hacer una nueva producción de Godzilla, rescatar el Godzilla de los fans, por lo que decidieron hacer una nueva producción a la cual llamaron el Millennium Godzilla, con este nombre, por empezar en el año 2000. So then, yeah, for me, I mean, very exciting. So, I arrange as a reporter. As a reporter, I go from Osaka to Tokyo, and so I was on the set for a couple days, just watching basic shooting and interviewing the directors and some of the actors, and then I did a Fangoria story. Él dice que empezó súper emocionado como reportero, que se muda de Osaka a Tokio para poder hacer estas entrevistas a los directores, a los actores, para poder escribir estas historias para la revista Fangoria. Y bueno, pues así es un poco como empieza a meterse dentro de esto. And I have to say, I've been a Godzilla fan since I was 4 years old, so it was very exciting, seeing the Godzilla suit the first time, oh my God, can I touch Godzilla? And yeah, sure, touched Godzilla. I was so happy, taking photos and interviewing people. I think I'm one of the first Western reporters to see this kind of thing. Él dice que lleva siendo fan de la saga de Godzilla desde que tiene 4 años, así que cuando llega por primera vez allí y ve los trajes de Godzilla está súper emocionado y wow, puedo tocarlo. Y los directores, claro, sí, por supuesto, puede. Y él súper feliz, súper contento de estar allí, de estar sacando fotos, de estar haciendo entrevistas. Sorry, could you repeat the last part? You were saying you were super happy taking photos and making. I think I'm And you're the first Westerner to really do that kind of a reporting story. Y dice que él fue probablemente uno de los primeros, si no el primer reportero técnicamente occidental que estuviera haciendo historias sobre Godzilla directamente en el corazón de Japón. So then that was a movie called Godzilla 2000. And then the next year they made Godzilla vs. Megaguirus. So I did the same thing, the same kind of reporting. I was in Osaka, I come to Tokyo, I spend 5 days looking on the movie sets, interviewing people, and then I did another story on Godzilla
versus Megagiras. Megagiras. Yeah. Ok, dice que esta historia que él acaba de contar es sobre la producción de Godzilla 2000, pero el año siguiente hicieron otra que era la de Godzilla contra Megagiras y volvieron otra vez a contactarlo a él para que fuera allí a Tokio desde Osaka, a que estuviera una semana sacando fotos, haciendo entrevistas, escribiendo artículos y bueno, él obviamente decidió... But the big change came, the third movie, Godzilla, Mothra, King Ghidorah, All Monsters Attack, very long title. We just call it GMK, Godzilla, Mothra, King Ghidorah. So GMK, and at that time I was good friends with a director named Shusuke Kaneko, and Kaneko directed Gamera. Gamera is a giant turtle movie. And then Kaneko got the job for Godzilla. I'm going to need you to repeat the big long name yeah, from the don't film. worry, just GMK. GMK, ok. Dice que The third. el gran cambio vino en la tercera película de Godzilla que vino después de 2001, que tiene un nombre muy largo, Godzilla contra el rey de las polillas y todos los monstruos atacan Japón o algo por el estilo. Un nombre larguísimo, así que ellos simplemente lo llaman GMK, Godzilla Moth King. Y el director de una película, what was the name of the turtle? Gamera. Gamera. El director de las películas de Gamera, que es sobre una tortuga, the name of the director was Shusuke Kaneko. Shusuke Kaneko, fue elegido para que dirigiera la película de Godzilla GMK. So anyway, so my relationship with Godzilla changed. It's like my best friend is the director of Godzilla. So I had visited him. I came from Osaka. I visited him in Tokyo, and I was like, I want to go to the movie set every day. Because it's a good opportunity. So then we met with Toho Studios, and they said okay. And I started to do reports. How can I say? Set reports for the Toho Godzilla website. It's very early in the internet, so they had a thing called Norman Report. Oh. So I would go to live action shooting and special effects shooting, and every 2 weeks I would do a report for the fans to know what was happening. And it was the first time Toho ever did this, like live reports from the set. So I was like kind of still a reporter. So I had complete access to the whole movie. Fantastic. Él dice que eso fue un gran cambio para él porque por primera vez su mejor amigo es el director de Godzilla. Y claro, él desde Osaka le dice, quiero ir todos los días al set de Godzilla, quiero ir a verlo. Y el estudio Toho, que es el que se encarga, dijo, sí, claro, vente para acá. Por lo cual él está todos los días allí viendo cómo están haciendo los efectos especiales, cómo están haciendo los sets, cómo están haciendo las preparaciones, sacando fotos. Y le piden por favor que haga reportajes. Eso es los inicios del internet, por lo que empiezan a hacer unas columnas cada 2 semanas para los fans de Godzilla, reportajes en vivo de la grabación de Godzilla llamado Norman Report. Right. It's a stupid name. But I don't know, Toho made it. But so that's how I got like Godzilla 2000, Godzilla Megagiras, and then JMK, getting deeper, into the movie set until like on this one, GMK. It was heaven for a Godzilla fan, Dice que él se fue metiendo cada vez más profundamente en la saga de Godzilla, empezando por la de Godzilla 2000, luego de Godzilla contra Megagiras, ahora la Godzilla GMK, y pues estar en esta ocasión rodeado de Godzilla por todas partes era como un paraíso. But, and I want to say that, it was really enjoyable, but it was not easy. It was not easy because everybody's Japanese. It's completely a Japanese environment, and I'm not Japanese. And also, like that time,
my Japanese wasn't so good. And so there were some people that were very happy, some staff, they were very happy that I was there, but there were staff members who were not happy that I was there, because it's, especially in the special effects department, there's like 80 people. You know, it's a very big set, so there's very many different people. So it was a little difficult in the beginning. Like I didn't know, I only knew the director, really. You know, I was, and the director does not do, but maybe you can catch up and then I'll explain how Godzilla movies are made. All right. Él dice que a pesar de que fue muy disfrutable la experiencia, no fue para nada fácil. Él, al no ser japonés, y estaba rodeado de japoneses por todas partes. Él solamente es realmente amigo del director, no conoce mucho al resto del personal, especialmente el equipo de efectos especiales. Tiene como 80 personas trabajando en este momento y no todas están felices de que él esté allí. Algunas sí, pero otras no. Y es un entorno que resulta un poco difícil para él porque en esa época todavía no sabía hablar muy bien japonés y no sabía cómo relacionarse. So yeah, Godzilla movies, they have two teams. They have two teams. So one team is live action and one team is special effects. So my friend is really, he's a script writer, but he's the live action set. So if I go to the live action set, you know, the director's my good friend. So everything's okay. But on the special effects team, I don't know anybody. So they're like, you know, why is this guy here every single day? But I just, you know, I like to talk to people. So I talked to people and I made a lot of friends on the set. And then I just became part of like the daily team on that. So I would say like 95% of everybody was happy eventually, but it was not easy in the beginning. Not easy in the beginning. Makes sense. Yeah. Él dice que como está la película dividida en dos equipos principalmente, el equipo de live action, los actores, y el equipo de efectos especiales, su amigo, que es el guionista y director del equipo de live action, dentro de ese equipo todo era flores y rosas, todo el mundo lo conocía, todo el mundo era amigo de él porque él era amigo del director, pero en el equipo de efectos especiales no lo conocía nadie. Entonces se quedaban como, ¿y este tío quién es? ¿Por qué está aquí todos los días? ¿No? Entonces él empieza a hablar, porque le encanta hablar con la gente, y empieza poco a poco a hablar con todos, y empieza poco a poco a hacerse amigo de todo el mundo. Entonces eventualmente 95% del equipo, vamos a decir, que termina siendo amigo de Norman y termina siendo estando contento de que Norman esté allí con ellos, pero no fue tan fácil al principio. And yeah, I'm going to show some photos and talk about that. But what I really want to say, like Japan, how can I say? Japan is very interesting country, very interesting culture, but it's a very, how can I say, a very closed culture. It's a very shut-off culture. They have very particular rules of doing things. And that's why sometimes they have difficulty with foreigners, because they relate to each other really through their culture, through the similarities. Like they all eat the same kind of food. They all, you know, it's like a village. Even though Tokyo is like a giant city, it's still like thinking like a small village, you know, outsiders. And so Japanese, even today, maybe it's better because of the internet, but like they don't know how to relate on maybe a human being level, because the culture is so strong. So that's why for me, they're like, how do I talk to this guy? You know, because also the Japanese sets are, they've become kinder, but they were a lot of people, like, not hitting, but a lot of kicking and a lot of yelling, especially to young people, like, you know, what the fuck are you doing? Like, and Wow. the Japanese movie sets are very brutal. Wow. You know, it's so that's why. So sometimes the people with me, they don't know how to relate to me. So it keeps a barrier. But I just kept pushing at it.
Dice que la mayor dificultad viene sobre todo dado la cultura japonesa, que es muy cerrada, es muy fuerte, se relacionan mucho entre ellos de hacer lo mismo, de comer las mismas comidas, de ir a los mismos sitios. Incluso Tokio, siendo una gran ciudad, se siente como una pequeña villa en sentido de qué tan cercanos son sus gentes, y que eso es lo que provoca tanta dificultad para los extranjeros el integrarse dentro de la cultura. Hoy en día quizás gracias al internet no sea tan fuerte, pero en aquella época era una cosa muy brutal, sobre todo en los sets de cinematografía en los que él se encontraba. Podían haber situaciones en las que, aunque no hubieran peleas físicas directamente, sí había muchos gritos, había mucho maltrato hacia el extranjero, porque tienen esta barrera construida y sienten que hay esta persona, este individuo que está como presionando y tratando de atravesar esa barrera constantemente. And the other thing too is, for some reason, my photos are very good. So I would print out photos and I would share photos with the staff, and they were really happy because usually the staff members are so busy, they're really busy, they can't take photos. So I would take photos. They also have like the staff photographer. They have the staff photographer, and then a couple magazine people would be there, but they don't share the photos. So I would share photos with the staff, and they were really happy, and they say, "Oh, your photos are really good." So then they became, take more photos. So that's how I kind of became, people started to recognize that I had a kind of talent for the photography, and they were helping me and being very kind to me. So that's what I mean. I had to stay tough New Yorker and go through kind of hell, like when you go into college and you join a fraternity, and you have to do like the bad kind of thing, and once you get through, then you're part of the team. So I made it through the hell, and then they recognized my talent and my importance, the job that I was doing on this set, and then everything was okay. All right. Él dice que por alguna razón sus fotos son muy buenas. Él no lo entiende, pero bueno, de esta forma él empezó a compartir sus fotos con los directores, con el personal. Y a pesar de que en el set también hay fotógrafos profesionales y están los cámaras, ellos no son gente que compartan el material que sacan. Norman sí compartía sus fotos, sí compartía ese material con las personas a su alrededor, con lo cual ellos, que son gente muy ocupada y no tiene tiempo de sacar sus propias fotos, estaban súper contentos y estaban súper felices de poder ver este material, y empezaron a reconocer el talento y la importancia que Norman realmente tenía gracias a estas fotos. Él dice que lo siente de una manera similar, como neoyorquino fuerte y duro, tuvo que atravesar una especie de metafórico infierno, de una manera similar a como en las universidades. Aquí no pasa tanto, creo, pero allí es bastante común que cuando una persona se una a una fraternidad, ¿no? Al principio como que lo pongan a prueba, que le hagan pasar muchas putadas, y ellos tienen que ser capaces de aguantarlo, de atravesar esa resistencia para demostrarse a sí mismos, para poder realmente integrarse y ser parte de la comunidad. And then just to end this story right here before the photos. So this is GMK, and then the next Godzilla movie was Godzilla vs. Mechagodzilla, then Godzilla Tokyo SOS, and then Godzilla Final Wars. And that was the end of the Millennium series, and that was in 2004. So I stayed with it until the Godzilla Final Wars. And then I did a little acting scene in Godzilla Tokyo SOS. So then I became now I'm considered part of that era in Japan. I mean, all the Godzilla fans in Japan, they all know me because of my work, during that time. So that's just, and then after that, now I'm really not involved with Godzilla. It's all CGI. I have no interest. Para concluir esta historia, antes de empezar a enseñar algunas de las fotos que tiene Norman sobre este proyecto, él quiere comentar que después de Godzilla
GMK. Todavía hubieron 3 películas más de Godzilla hasta 2004, que serían Godzilla contra Mechagodzilla, Godzilla SOS, Tokyo SOS. Tokyo SOS y Godzilla La Última Guerra, The Final War, que es donde un poco termina la saga de Godzilla Millennium, que es de la que él forma parte. Y él tuvo un pequeño papel, una pequeña actuación dentro de Godzilla Tokyo SOS, con lo cual él se considera ya una parte integral de esta era de Godzilla, y dice que prácticamente todos los fans de Godzilla de Japón lo conocen. So, thank you for listening to my long stories. Muchas gracias I por- wanted to tell you, the background because, like I was saying, it's not easy to get onto to do this kind of thing, and it'll never happen again. It'll never happen again. Él quiere agradecer mucho que hayamos escuchado su larga historia, pero quería dar un poco de trasfondo porque esta, su historia de cómo se vio implicado en Godzilla es algo único, que no se va a repetir nunca porque ha sido muy especial, para bien Because the y para special mal. effects are all CGI. Como ahora todo es por CGI, ya él ya no está involucrado en Godzilla de ninguna clase. So I'll just show you the photos. So this is the director, Shusuke Kaneko, and this is what's called a marquette. And the marquette is when you build a Godzilla suit, well, the first thing is a drawing, and then they make a 3D model, by hand. They make a 3D. Should I talk like this? Okay. So this is the director, Shusuke Kaneko, and this is the marquette, and this was the this is before the movie started. This is over at the Toho offices. I took this photo. This is for the first, how can I say, publicity event. It was a publicity. The press came and they debuted the marquette for magazines and TV. And then I took this photo after the press thing. Esta es una foto que él tomó en las oficinas de los estudios Toho. El que está en la foto es el director de la película de Godzilla GMK. Y lo que tienen en las manos es una especie de maqueta que hacen previo a la película para diseñar los trajes de Godzilla que van a utilizar. Primero empiezan con un dibujo y luego a mano se hace esta escultura, y esto sucede antes incluso de que la película comience su rodaje, cuando todavía están en la parte de hacer publicidad, de atraer a la prensa y hacer un poco de ruido sobre lo que se está preparando. Okay, great. Okay. And then this is during when they're making the suit, Godzilla suit. So they make out of clay. So they make all the separate pieces of the suit. And this is the suit maker. I mean, he has a team, but this is the suit maker. His name is Shinada. Shinada, yeah. Dice que esta es una foto de ya haciendo el traje como tal. Primero lo hacían de arcilla, de diferentes partes, y el equipo de producción del traje es bastante variado, pero el que tenemos ahora mismo en la foto es el que realmente hacía el traje como tal. I'm sorry, I'm very bad with names. Can you repeat? Shinada. Shinada es la persona que se encargaba de hacer el diseño. And you can also see the Godzilla's body, because they make them in pieces and then they do a mold and then they put all the pieces together and they make the big suit out of that. Dice que se puede ver el cuerpo de Godzilla también allí un poco al fondo, porque como decía, primero se hacen las partes por separado, luego con eso se hacen los moldes. The body. And this piece, I love this piece. That piece is for if the suit rips, then it's like a patch piece. Él dice que le gusta mucho esa parte porque es como un parche en el caso de que el traje se rompa más tarde, que puedan ponerle como un parche. Because every day the suit actor is moving like this and then rip. Como todos los días los actores se están moviendo, el traje se puede rasgar por and they're diferentes doing partes. explosions, so pieces come off and they have to patch. Y hay explosiones, con lo cual las partes se salan y hay que volver otra vez a ponerlas. Yeah, this photo. This is from the first day of shooting. So, I mean, basically, there's a man inside the suit right here,
And this is suits, they're all different, how can I say, they're all different crews working at the same time. So he's the suit crew. He is what they call wireworks. Okay. So Tony, his nickname's Tony. So Tony does like the pulling, like the tail, and he's a big veteran. A big what? A veteran of the Godzilla set from a long time. Dice que esta foto es del primer día de grabación, en el cual podemos ver a varios equipos trabajando con el traje de Godzilla. Aquí tenemos a la derecha del todo y el que está justo a la izquierda del traje también son parte del equipo del traje como tal. Y el que está justo a la izquierda, el que tiene esa camiseta negra, lo llaman Tony, dice que él era del trabajo de los cables, del cableado, de los que se encargan de mover la cola y otras partes del traje, y que es un veterano que llevaba trabajando en el proceso durante muchos años en varias películas. And this is interesting. This man, his name is Taguchi, and Taguchi was fourth AD on this. Fourth, there's like director, assistant director, second, third. He was the lowest assistant director. Okay. But today, he's a big director in Japan today for monster movies. He's the #1 monster movie director today. Taguchi, yeah. Él dice que esta persona que tenemos a la izquierda de todo, Taguchi, en esta película en concreto, él era el escalafón más bajo de la autoridad, el asistente director cuarto prácticamente, pero que hoy en día es uno de los mayores exponentes en lo que se trata de películas de kaiju, películas de monstruos en Japón. And I'll show you another, look at this, the funny Godzilla head right there. And it's on a stand, a C-stand right here. So what this is, because the suit is very heavy, when they're setting up the camera, because the head is at the same height, so they move this, okay, let's put this right here, okay, wait, they decide, then they set up the camera, then they take this out, and then they bring in the heavy suit. Because moving the suit is very heavy, so they have all these, like just the head, you know. Él dice que como el traje es tan pesado y tan difícil de mover, tenían ese stand con una cabeza, solo con la cabeza de Godzilla, que está a la misma altura que el traje, para poder hacer las pruebas, poder moverlo de un lado a otro y ver dónde queda bien, ok, aquí no, aquí, porque de lo contrario tendrían que estar moviendo el traje ese tan pesado todo el rato y sería mucho más complicado. Entonces lo utilizan como una especie de referencia. Okay. And here is also, so this is, these are all mountains. And if you can see the mountains, they can move the mountains around on the set. And also on the set, the whole back here is a painting all the way on the back, a beautiful, and there's one man in Japan who does all the paintings. Wow. There's only one artist that has, it's now a lost technique. Una técnica perdida, dice que en la película, como podemos ver, tienen diferentes montañas que son de hecho móviles, se pueden mover de un sitio para otro, pero el fondo, lo que vemos, que bueno, se ve ahí y luego se extendería más hacia fuera de cámara, es todo una gran pintura, que es el fondo de la grabación, y una sola persona, un solo pintor se encargó de hacer todo ese fondo, toda esa pintura para poder hacer la película, y que lamentablemente es algo que ya hoy en día pues ya no se hace, una técnica perdida como lo llaman. So if you see here, like this woman, she's a still photographer for a magazine, so she's taking photos, and the man down here, he's shooting smoke, so he's shooting like mist and smoke down here. So. Podemos ver a lo que sería una cámara o fotógrafa de revistas allí tomando fotos, mientras otra persona abajo a la derecha está tirando el humo o la niebla para la escena. And of course this is the cameraman up here, so this is, shooting down. Por supuesto el cámara haciendo la grabación ahí arriba en la grúa. Yeah, in the movie, it's jets are coming, so this is the jet pilot looking down. Es una escena en la cual vienen jets en la película, por lo tanto la perspectiva tiene que ser aérea prácticamente para tener ese punto de vista. Okay, and this is a lot of fun, but yeah, this is just Godzilla's foot. And the shot is the foot comes down, steps on this, and comes up. And for this whole
scene, I mean, they spent like 3 days, 3 days setting up all the little detail, and like the whole foot is on this contraption. It's like 5 people pushing. The suit comes down, the foot comes down, like this. And before this, they practiced with a cardboard house. So you have to work out the timing, because they have here explosion in the foot, and if they have to time it perfectly. So they practice with a cardboard house. Él dice que esta es una escena que tomó 3 días montar todos los detalles, todos los pequeños, las pequeñas maquetas. Se supone que es una escena en la cual el pie de Godzilla destroza la casa, no tiene que bajar y luego volver a subir. Entonces primero, para poder tener la práctica, lo hacen con cartones, lo hacen con maquetas de cartón, porque claro, tanto trabajo para una sola escena, imagínate tener que repetirla. I'm told we have to cut it soon, so do you have a lot of so let's photos just go some more photos. So anyway, this is the same setup. Okay, and you can see all the detail. Aquí podemos ver todos los detalles de esta escena, de estas maquetas. Okay. Yeah. Okay. Next shot. Goodbye. Adiós. Okay. And then all finished. El resultado. Okay. And this is the suit actor inside. So the suit actor, always happy. Always one time he had fire on the body, and then he comes out of the suit and he's like, "Hey, hi Norman, let's have coffee." Okay. Dice que el actor que se encarga de llevar el traje siempre estaba contento, siempre estaba feliz, incluso después de una escena en la que estaban llenos de fuego, como podemos ver aquí en esta foto. Luego él salía del traje y decía, "Hey Norman, ¿qué tal? Vamos a tomarnos un café." Okay. Yeah, this is also good. These are all explosions. And I have to say too, when you watch the movie, the explosions are but on the set it's like firecrackers. Dice que en las películas se ven mucho más espectaculares, las explosiones se ven como más impresionantes, pero ahí en la grabación en el set parecían prácticamente ya ni fuegos artificiales, petardos. Because there's no audio, there's no sound crew on this. It's shot silent. Porque aquí está silenciado, no hay un equipo de sonido haciendo esos efectos de sonido, así que lo único que ven son los. Okay. And just to show, this is Toho Studios. This is stage 9. This is stage 8, but stage 9 is the Godzilla stage. And then over here, I think next photo. Estos son los estudios. Then over here is the pool, where they shoot all the water things, and but this is all gone. Esto ya lamentablemente destroyed this. Ha desaparecido completamente, esto ya lo han demolido. Estos son los estudios Toho, concretamente el set 9, que es donde se grababan toda la parte de Godzilla. En esa piscina es donde grababan todas las escenas acuáticas. Yeah, because of CGI. Pero hoy en día se hace todo por CGI, por computadora, por lo tanto no necesitaban esto y lo terminaron demoliendo. Yeah, so now there's a big studio, a new studio right here. Ahora hay un estudio nuevo, grande, completamente construido ahí. Yeah, so that's why the pool is like this, Godzilla in the water, and this is also for live action. Todo eso era para las acciones en vivo, para los live action. Aquí podemos ver la escena de Godzilla en el agua. Okay. And as you can see here, Ghidra, very beautiful. Okay. Muy hermosa. And yeah, this is at night fighting. And I have to tell you, I did work on this. I helped building Norman dijo que ayudó a construir esos edificios que vemos en el fondo. Esto es una grabación que se hizo de la pelea nocturna, y todo eso que hay ahí en el fondo, él ayudó con el montaje. Because, sometimes they come over, because in Japan there's really no union. There's no union, so everybody helps. So sometimes they're like, Norman, come, move this, help us with this. In Hollywood, that would be no good. But in Japan, everybody helps everybody.
So a bit like here. Like. Yeah, maybe like Spain. El Norman dice que en Japón, al contrario de como es en Hollywood, que todo está como muy cuadriculado, en Japón es más un poco como aquí, ¿no? Donde todos hacen un poco de todo, no hay una unión tan específica y, oye Norman, te necesitamos que ayudes con esto, oye, ven aquí con esto, y todo el mundo hace de lo que haga falta. Okay. Just a couple more, and then explosion. Yeah. Okay. And this is the this will be the last one. This is the Kaneko, the director. So this night was a big explosion. It took like a week to make this. Okay. Esta era la última de lo que él quiere hablar en profundidad. La foto acabamos de ver al director Kaneda, que estaban preparando una gran explosión. Eso tomó una semana a preparar todo lo que estaban viendo de fondo. So in this shot right here, there's no man in the suit. Aquí no hay nadie dentro del traje. And so there's a crane with cables on this. Lo que hay es una grúa con cables. And this is the special effect director. Ese es el director de los efectos especiales. Just doing the final check. Las últimas comprobaciones. Okay. And then the big. And I have to say, I was sitting on a ladder. You know, there was like 50 people, you know, watching this. 50 people watching. I was sitting up on a ladder. The heat, it was so hot, and I was like, really, I thought this was burnt off. Él dice que estaba sentado en una escalera en ese momento, 50 personas que estaban allí todas juntas, y el calor de la explosión fue tan grande que pensó que por un momento se le habían quemado las pestañas. No, I mean, I really was like... Realmente pensó que se lo habían quemado. Actually, I have to say, legally, this is not legal. Esto no es legal. This is not legal, but they do it anyway. Pero aún así lo hacen. Right. Bueno, lo hacían. And then just like when she was the first woman kaiju actress, so she was in Baragon. Esa fue la primera mujer actriz de kaiju, de monstruos, que estaba dentro de ese traje. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.